Ok, pues ya estamos en directo. Pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, y buenos días a todos los que nos escucháis desde América. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com, tecnoconference.com, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, pues ya sabéis, hoy vamos a hablar, va a hablar nuestro invitado de hoy, un antiguo colaborador, digamos que ha colaborado con nosotros mucho tiempo, ¿vale? Y lo va a seguir haciendo, que es Gerardo Tetza desde Buenos Aires, desde Argentina. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, buen día, Oscar, buen día a los asistentes, buenas tardes, de acuerdo a donde estén. Eh, Tenés razón, Daniel, soy antiguo por el tiempo que venimos haciendo cosas y también por mi edad. Pero bueno, dejémoslo de Bueno, segundo de lado. Es exacto. un Bueno, ahí gusto de vuelta veis. estar contigo. Ahí veis la presentación de Gerardo, analítica predictiva low cost para pymes, maximizar el potencial con recursos limitados, algo que seguro, bueno, que interesa a mucha gente que se ha apuntado. Estamos alrededor de unas 150 personas apuntadas al webinar, o sea que mucho interés. Y bueno, tendremos una presentación por parte de Gerardo y luego, pues bueno, tendréis un tiempo para conversar con él, plantear vuestras preguntas directamente, incluso con webcam, como nosotros. Ya os contaremos cómo. O por el chat también podéis plantear vuestras dudas o cuestiones desde ya. ¿eh? Así que nada, Gerardo, te dejamos solo, todo tuyo. Nos vemos en el turno de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a empezar a hablar de algo que es realmente importante, que es qué pasa con las empresas que son pymes para poder alcanzar los niveles de analítica que hoy tienen las grandes empresas. Entonces, un poco la idea es, no vamos a hacer modelos analíticos hoy, sino ver en qué situación estamos o en qué situación están muchas empresas pymes para poder ver cómo vamos desmistificando una serie de cosas y generando pasos que los ayuden a avanzar en esta necesidad de lo que hoy se llaman las grandes empresas, a generar la política basada en datos. O sea, ya no tomar decisiones estratégicas por conocimiento, que son muy buenas, muchas empresas han crecido de esa forma, sino que hoy es necesario saber dónde estamos parados para avanzar. Entonces paso a presentarme. A ver. ¿Pasa la presentación, Gerardo? A ver. Sí, está. Me he quedado colgado en la primer página. A ver. A ver, sal del modo presentación y vuelve a entrar, a ver si se ha Perdón. quedado ahí pillado. Sí, vamos a entrar de vuelta. Eh, ¿Puedes compartir otra vez? Sí, déjame ver. Ahí está, ahora. Bien. Entonces vamos a ver. No pasa. No, 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 no. Vuelvo a dejar de compartir. Perdón, estuvimos probando esto, pero como Sí, siempre, cuando algo puede fallar, más bien, Gerardo, sal del modo pantalla completa del PowerPoint en todo caso y vuelve a sí. entrar. Sí, Vale, ahora vemos me está tomando la. una sola pantalla. Bueno, a ver ahí. Vale, lo que pasa es que se ve lo de las notas.
Bien, Tienes que cambiar la configuración, exacto. A ver. ahí está. Ahora, a ver si logra pasar. Se ve completado. Listo. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, me Perfecto. presento Una cosa, nuevamente. Gerardo, una última Mi cosa. nombre. Sí, Dale a ocultar dime. en ese botoncito que aparece ahí abajo, dale Sí, a sí, tienes ocultar, razón. ocultar. Ahí está. Perfecto, ya estamos. Bueno, listo, ya avanzamos. Eh, Soy argentino, radico en Buenos Aires, eh, parte de provincia. Hace ya 19 años que estoy en el área de BI y analítica de datos. Soy formador, educador y coach de proyectos de BI. Y aparte, esto no lo dejo de poner en mi currículum, hincha de Racing Club y totalmente fanático, y es un punto especial en mi CV. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar un poco de ver por qué hay tanta importancia en la analítica predictiva. ¿Qué significa tener analítica predictiva? Eh, ¿Cómo vamos a poder hacerlo con recursos que no son los de las grandes empresas, que no son las de empresas multinacionales, sino que son las de empresas que tienen una cantidad de personas y que de repente no están en condiciones de invertir siderales sumas de dinero? ¿Lo pueden hacer? Sí. Vamos a ir viendo una implementación, cómo es el paso a paso para llegar a esto, porque que yo se los diga es fácil, pero ¿y después? Yo se los cuento, ¿es posible? Bueno, la idea es que a partir de acá empiecen a pensar cómo es la posibilidad de que ustedes puedan incorporarlo. Después, bueno, algunas cuestiones sobre cómo es el futuro, cómo se viene este futuro de, eh, de la analítica predictiva en las pymes y qué es la analítica predictiva. En este caso vamos a ver cómo lo aplicamos en diferentes sectores. ¿Mm? En el área de ventas, fundamentalmente, hay puntos que son importantísimos. Es la tendencia de ventas, que me marque sobre qué línea puedo ir creciendo, cómo se va dando este crecimiento de productos o de servicios en mi empresa. La canasta de compras, que la canasta de compra es si yo tengo una empresa que es de productos, bienes y servicios, qué productos la gente asocia en el momento de comprar. Esto es lo viejo que nos hablaron los que hayan ido a más de una charla, el Walmart. Detectaron que los días jueves los que iban a comprar cerveza también compraban pañales. Pegaron los pañales con la cerveza, eso generó menor tiempo en la compra y ampliaron la cantidad de ventas. Pero hay otro punto que para mí es importantísimo, que es el análisis de abandono de clientes, el modelo que llaman churn o attrition. ¿Por qué? Porque es impresionante, cada vez que se va a hacer una campaña, se piensa en los clientes que van a venir, porque necesitamos, obviamente, aumentar nuestra base de clientes. Pero no estamos pensando en los clientes que por una u otra cosa nos pueden abandonar. Hay abandonos que son imposibles de retener, pero hay abandonos que se nos van por falta de conocimiento. Después, en el área de marketing, el análisis de sentimiento que están hablando en las redes sobre mi producto, mi servicio. En la parte de finanzas, la rentabilidad, el flujo de caja. En recursos humanos son una de las áreas que menos se explota en las grandes empresas, inclusive. Rotación de personal, porque tengo que tener contratar tanto personal nuevo que cuando hicieron la curva de aprendizaje ya no están. Eso es necesario tener un análisis para poder evitarlo, porque eso es dinero
que yo estoy perdiendo hasta que la persona se me tomó la curva de aprendizaje de la cultura empresaria, de lo que hay que hacer, se me va y tengo que volver a empezar. Eso pasa mucho en el área de sistemas. Después hay dos puntos, el análisis de ausentismo y el análisis de accidentes. Nosotros estamos entrando ahora en el otoño y se nos acerca una ola de frío polar. ¿Eso qué dice a primera instancia? Que va a haber mucha gripe, que va a haber muchos resfríos, que va a haber un montón de situaciones que hacen que se puedan caer horas hombre. Si yo ya puedo medir, porque el tema pasa por medir, no por saber, porque esto lo sabemos, no lo descubrí yo, lo sabemos, esto pasa todos los años. Bueno, pero si podemos medir qué está pasando con el ausentismo, podemos tomar alguna medida para corregirlo. La accidentología, yo recuerdo hace años había empresas que ponían, llevamos tantos días sin accidentes. ¿Por qué? Si ocurren accidentes hay que ver la reiterancia, encontrar los patrones para poder evitar que esto ocurra. A veces son cosas, cuando vayamos al final y les cuente un caso en el que estamos trabajando ahora, van a encontrar el tema de los patrones. Y estas son dos cosas que son fundamentales. Bueno, análisis y satisfacción de empleados, obviamente. Operaciones. Acá operaciones le podemos decir símil producción. La eficiencia de la producción, la calidad, la cadena de suministro, la estimación de cuánto tiempo van a llevar los mantenimientos preventivos y en qué orden podemos hacer esos mantenimientos preventivos para que no impacten en nuestra producción y a su vez en la provisión a nuestros clientes. Les decía, bueno, churn o attrition, abandono del cliente. ¿Cómo es la satisfacción del cliente para atención al cliente? Hoy se están usando muchísimos medios de comunicación, muchos canales. Inclusive se incorporó el canal de WhatsApp. Y yo les puedo asegurar que son pocas las empresas que están teniendo en su vista, en su análisis, qué está pasando con el WhatsApp. El WhatsApp es un canal para las pymes hoy de venta fundamental. Pero ¿qué pasa? No es solo de venta, es de cuánta gente preguntó y no compró, el famoso prospecto, cómo ataco al prospecto, cómo veo el tiempo de respuesta que yo le estoy dando a quien me consulta. Eso es una imagen de la empresa. El análisis del uso de WhatsApp hoy pasó a ser un canal de venta adicional o un canal de atención al cliente, pasa en las empresas de salud. Yo ya no pido más un turno por teléfono, lo pido por WhatsApp. Y a veces ocurre que estoy 3 horas hasta que a alguien se le ocurre responderme. Bueno, cuando estoy vendiendo, inclusive cuando estoy atendiendo al público por una cuestión de salud o lo que fuese, tengo que también medir y analizar ese impacto. ¿Cuánto tiempo, cuánta gente está entrando hoy por WhatsApp? Les puedo asegurar que las pymes tienen mejor vista de esto que las grandes empresas. En la gestión de stock es otro de los puntos, sobre stock, substock, necesidad de pedidos de materia prima. Hoy las grandes empresas ya generan reportes a partir de sus ventas que le envían a sus proveedores para que le tengan preparada a la brevedad lo que ellos piden, ya sean celulares, ya sean lavarropas, ya sean lo que fuese. O sea, hoy están trabajando en forma continua proveedores y clientes. Entonces también es otro elemento fundamental en donde lo podemos tener.
Esto es todo lo que se puede hacer. ¿Hay que hacerlo todo junto? No. Que una cosa, que sea todo esto, no quiere decir que nos vamos a poner de cabeza para hacerlo todo, porque entonces ahí sí vamos a empezar a tener serios problemas en los cuellos de botella. Lo que encontramos normalmente no como excusa, sino como la realidad que vive el empresario pyme hoy, es que nos hablan de limitación de recursos, de falta de personal especializado y que poner cualquiera de las herramientas es costosa. Por el último punto, ¿acceso a herramientas costosas? Sí, pero vamos a ver que hay alternativas a la herramienta costosa. Falta de personal especializado y limitación de recursos. Una empresa amiga que exporta, que trabaja con importación, realmente no tiene un servidor de lo que se puede llamar un servidor tremendo, sino que es un servidor pequeño, un poquito más grande que una computadora grande. Y me dice, sí, pero yo con esto, ¿qué hago? Podés hacerlo con comodidad. ¿Por qué? Porque tampoco vas a tener tanta cantidad de datos como si lo necesita una empresa grande. Y después, si los datos te dan que obtenés un ROI, puedes ampliarlo, pero empecemos por algo y empecemos a ver cómo estás impactando la información con lo que vos necesitas. Falta de personal especializado. Hoy la política en todos los lugares es self-service. Entonces el personal especializado es el que obtiene el dato de un programa determinado o que genera una interfaz para conseguir ese dato. Pero la realidad es que el personal especializado es el personal de la empresa, el que conoce el negocio, el que sabe, y vamos a empezar a introducirnos en un tema, cuál es el punto de dolor que tiene. Entonces el personal especializado ya lo tiene. Tiene personas en marketing, tiene personas en recursos humanos, tiene personas en venta, tiene alguien que controla el stock, y así sean 2 personas por cada área, o más en alguna una, sabe de qué estamos hablando y sabe dónde están sus problemas. Entonces, nada, simplemente estaríamos buscando como pequeña limitación de recursos dónde obtener el dato. Y no es tan difícil, porque obtener el dato significa que si yo estoy obteniendo, no tengo recursos, tengo contratado una persona que viene, que hace sistemas 3 veces por mes o una vez por semana. Bueno, pero las aplicaciones son proveedoras de información, sin que yo tenga que meterme en su base de datos, cosas que en la aplicación de tercero me es imposible. Yo puedo obtenerlos. Si me hacen tablero, me hacen reportes, y yo esos reportes los consulto y los consumo todos los días. Esa es una fuente de datos. Y es una fuente de datos que me dice que puedo obtener los datos casi seguro que necesito. Pero si me hiciera falta alguno, bueno, tendría que pedirle que me generasen una salida para esos datos. Estamos hablando de una situación que me puede abastecer un montón de necesidad de información. ¿Para qué necesitamos implementar analítica predictiva? La realidad que he pasado, ahora vamos a ir viendo cuáles son los procesos antes de llegar acá, pero la analítica predictiva nos permite hoy poder anticiparnos a lo que va a ocurrir y tener en cuenta de dónde venimos para poder anticiparnos a eso. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos que, si yo opero en dólares, puedo tener una idea y una presunción de cuánto va a estar el dólar dentro de un año. Entonces esa información es pública.
Está en las operaciones, aquí se llamó en un momento dólar futuro, ahora no sé qué nombre tiene, las ventas de mercado. Tengo una proyección de inflación anual. Ahí ustedes me van a decir, sí, pero eso es traído de los pelos. Sí, sí, es traído de los pelos, pero es un punto de partida. Si a mí el gobierno me está diciendo que estima una inflación del 40% o del 50%, yo ya estoy anticipando qué precios voy a tener que manejar y qué precios va a manejar mi proveedor. Entonces yo puedo ir anticipando, son puntos que no debo dejar de tener en cuenta. Y a su vez, cuando hago mi análisis de venta, debo tener en cuenta no solo el volumen de operaciones, sino cuál fue el desacople inflacionario que tuve para saber realmente y poder medir cuál es mi real ganancia en todo esto. Eh, Argentina es un país que ha bajado de una inflación galopante del 10-15% mensual a un 3%. Pero en contrapartida tenemos que un margen de consumo determinado ha caído casi en esferas del 20%. Entonces, tengo que jugar con esos valores y eso son toda información pública. Acá no estoy mirando nada que no sea público, porque se va a los datos públicos del gobierno y esto se encuentra. Optimización de operaciones. Volvemos un poco a lo que decía antes. Empezar a ver cómo esto se llama hoy Industria 4.0 para las grandes empresas. ¿Cómo empiezo a trabajar dentro de mis áreas productivas para poder subsanar los puntos de dolor existentes y poder generar una visión de futuro? Les voy a contar sobre el final algo que estamos haciendo en este sentido. Y después, por último, con todo esto que teníamos adelante, entender que esos datos me van a permitir tomar decisiones en base a información que tengo, más allá de suponer. Hay gente que es empresarios que son geniales, con una visión de futuro y que no han contado con estas herramientas y han hecho un camino impresionante. Yo me pregunto si hubiesen tenido encima estas herramientas, ¿a dónde hubiesen llegado? Porque esto es lo que nos permite hoy a nosotros salir de la incertidumbre básica para ir a una incertidumbre, pero con decisiones basadas en hechos. Nunca vamos a salir de la incertidumbre. Muy por el contrario, siempre vamos a estar en incertidumbre. Pero una cosa es tener una incertidumbre y no saber dónde estoy, y otra es tener una incertidumbre, pero ya sé que a partir de acá es lo que puede ocurrir. Y ya tengo mis datos de cómo se comportó la empresa, tengo una segmentación de clientes para saber a dónde pueden impactar los cambios. Todo ese tipo de cosas nosotros las vamos viendo a partir de tener decisiones basadas en datos. Bueno, aquí es donde empiezan los grandes problemas de... A ver, esto le digo que no es solo de las pymes. Esto no es solo de las pymes, esto es de todas las empresas. Cuando empiezan a averiguar que quieren dar pasos sobre incorporar herramientas, ya sea de BI o de predictiva, empiezan a correr un montón de cuestiones. ¿Qué lenguajes voy a usar? ¿Qué plataforma? Si va a ser una plataforma cloud o va a ser una plataforma que está en company. En todo caso, ¿qué marcas están pesando en el mercado? Y ahí empieza un zafarrancho. Perdón si hay algún término, antes que nada, que no sea un término que se entienda. Por favor, me avisan, yo no lo estoy viendo, pero me queda en el chat para poder hacer una aclaración. Zafarrancho es confusión. A veces mis
mis argentinismos me traicionan. Entonces entramos en una confusión. Ustedes imagínense que si esto le pasa a una empresa que puede disponer de sumas siderales de dinero, ya que puede pagar cualquier plataforma, que puede introducir personas técnicas con lenguajes X, que on-premise, que sin tener en su empresa la herramienta o la nube, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa al empresario pyme cuando dice yo tengo que invertir todo esto? Y entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me conviene traer a alguien que sepa Python? ¿O alguien que sepa una herramienta determinada? ¿O sigo con mi Excel? ¿Por qué no? Excel es una herramienta que ha sabido satisfacer las demandas de muchas empresas. Yo hasta el año pasado estuve trabajando en un proyecto de reconversión tecnológica de una empresa multinacional muy grande con 600 sucursales en Argentina y qué sé yo, y ellos venían usando todo Excel, hasta que la compañía matriz dijo vamos a pasar por un convenio a otra plataforma. Entonces acá empezamos a ver que la cosa, vamos a empezar a disipar todo esto, vamos a empezar a poner blanco sobre negro. ¿Mm? Esto quiere decir, vamos a empezar a situarnos en la realidad que hoy nosotros tenemos. Hoy las herramientas de análisis que hay, no necesariamente hay que pagarlas antes. ¿Mm? Obviamente si la empresa decide hacer una inversión y decide avanzar sobre concreto, puede decidir, y obviamente hoy una elección de una plataforma cloud es mucho más accesible que pagar las licencias on-premise, tener que tener un servidor virtualizado y donde ya lo que hablábamos antes de falta de recursos y demás es una realidad. Ya tengo no solo que poner recursos que sepan de servidores, que sepan de la plataforma y demás, sino que tengo que empezar a incorporar gente técnica donde yo tal vez no la tenía. Por el otro lado, si yo uso los servicios en la nube, cloud, ¿qué ocurre? Cada cosa que avance en la nube me va a beneficiar a mí y no voy a tener que esperar un año para cambiar de versión, sino que automáticamente se van cambiando las versiones, pago por lo que consumo, es mucho más flexible y más previsible el costo. Entonces las plataformas cloud lo que me permiten es esto, no necesito tener un especialista en servidores, porque eso lo tiene la empresa proveedora. No necesito preocuparme si tengo memoria, si no tengo memoria, si se me cuelga o no se me cuelga mi servidor. Eso se encarga la empresa proveedora. Es más, si algo pasa, yo tengo a quien quejarme. Si algo me pasa de la otra forma, on-premise, es mi responsabilidad. Y eso de pagar por lo que se consume, realmente es un beneficio absoluto. Bien, nosotros tenemos que buscar cuáles son las soluciones, porque lo que planteamos precisamente es cómo llegar a las soluciones PYME para poder contar con analítica predictiva, para poder ponernos en la corriente de la administración basada en datos. Esto no es nuevo, hace no sé cuántos años, no quisiera arriesgar porque voy a pifiarle,
hubo alguien que algo sabía de negocios, que dijo que lo que no se gestiona, lo que no se mide no se gestiona. Y un poco empezamos a tener ese punto para poder proyectarlo. Entonces, hoy podemos tener que, si sabemos exactamente lo que queremos, hay soluciones específicas que le permiten a las empresas decir, bueno, tomo este paquete y después voy incorporando paquetes. Después tenemos que la analítica predictiva nos va a ir creciendo en la medida que yo vaya usando las herramientas. Entonces, hoy todas las herramientas, yo uso y soy consultor de dos herramientas en particulares y de dos plataformas. Una es Tableau y la otra es MicroStrategy. Cualquiera de las dos herramientas hoy están hechas para lo que les dije hace unas presentaciones atrás, el self-service. Que la persona necesite saber de su negocio y no de la herramienta. Y no de lo que hace la herramienta por dentro. Sino que tiene que saber manejar la herramienta, pero tiene que saber primero su negocio para saber qué pedirle a la herramienta. Si no, estamos en un experto en la herramienta, pero que no sabe el negocio y no me sirve. Esto es algo que es fundamental, por eso es la necesidad de que el uso y las herramientas que se incorporen sean de esto, es decir, bueno, Juan, que es el responsable de compras, tiene la herramienta que antes tenía que hacer un Excel, en el cual tardaba 3 horas para hacer un análisis mensual, ahora cuente con una herramienta que le hizo una vez y se actualice en forma periódica, con lo cual él tiene la información al día y sin gastar horas. O sea, el tiempo que él armaba su Excel lo dedica ahora a analizar patrones y a ver qué encontró en la información que tiene. Y esto es lo que nos dan las herramientas. Yo hablo de Tableau y MicroStrategy, pues son las dos con las que yo trabajo, pero está Power BI, que no la uso, no trabajo tanto con Power BI, pero que también es una herramienta que encima viene asociada a Excel. Y todas estas tienen algo que es impresionante, que es una versión free, pero no free por 15 días ni por 20. Tiene una versión que es free, que yo la puedo usar, hasta el momento al menos, sin necesidad de decir, bueno, a los 14 días se me termina y después ¿qué hago? Tengo que pagar. No. Esta ventaja de contar con estas herramientas que son free me permiten precisamente evaluar la facilidad de uso, llegar a tener los datos, a poder mirar, y algo que es muy piola, que puedo compartir, no de la forma que lo hace la herramienta en su aplicación licenciada, pero sí puedo lograr cosas hasta que llegue al punto que diga, bueno, ahora sí quiero un paso más. Y ahora sí quiero pagar en cloud y poder manejarme con inteligencia artificial. Hoy todas las herramientas tienen incorporada inteligencia artificial en cloud, en su versión cloud, pero pude hacerlo y pude crecer en un proyecto de tiempo y ya hacer la contratación cuando ya vi el resultado. ¿Sí? Cuando el mismo resultado me está pidiendo pasar un paso más, no antes. Entonces esto es algo que ustedes también tenemos que tener en cuenta, usar herramientas free, pero que son free en serio. Tableau tiene Tableau Public. Uno va, lo baja. Desktop tiene exactamente las mismas aplicaciones que tiene Desktop en la versión licenciada. Lo mismo. ¿Qué pasa? En el otro lo subo a un servidor, lo comparto. Acá tengo que manejarme de otra forma, un poquito más artesanal. Pero yo hice un tablero con Public, lo guardé en un Drive y otra persona viene y baja ese tablero, lo usa, lo modifica, etcétera, etcétera. MicroStrategy me pasa lo mismo.
¿Mm? Puedo bajar la versión de MicroStrategy. MicroStrategy para dossier es exactamente la misma herramienta que cuando pago las licencias de MicroStrategy voy a seguir utilizando. Y la otra ventaja, que es totalmente importante, es que cuando yo ya pagué, yo sé usar la herramienta. Con lo cual, estas herramientas nuevas me permiten a mí avanzar. Ya sería un punto que ya estamos resolviendo. Ya ya no tengo que poner dinero, lo que tengo que ver es esto. Los paso a paso de la implementación. Acá le ponemos objetivo de negocios porque es el objetivo por el cual vamos a iniciar. Pero la realidad es que esto se llama punto de dolor. No hay vuelta que darle. Todos sabemos en dónde tenemos algo que no podemos claramente resolver y sabemos que no está como yo quisiera que esté. Eso se llama punto de dolor. Quiero saber ese punto y vamos a resolver ese punto principalmente. Después vamos a ver todo el resto. Pero si yo tengo mi problema central basado en campañas de marketing deficientes y no puedo encontrar el patrón de por qué, bueno, entonces abocaré a estudiar las campañas de marketing, cómo se hacen las respuestas, qué pasa con Google Analytics, qué pasa con WhatsApp, qué pasa en las redes. Si mi problema es de negocio, me sobreestoqueo en momentos que no debo hacerlo, debo tener información rápida. A ver, esto no es nuevo, pero las grandes cadenas en enero, pleno verano, ya empiezan a bajar sistemáticamente y a poner en oferta todo lo que sea de verano, piletas, gazebos, sillas, no camping, no carpas, porque eso es de todo el año. Pero todas estas cosas que son puras de verano, ya en enero empiezan a bajarle el precio. ¿Por qué? Porque es mucho más caro tenerlas estoqueadas que venderlas al costo. Ese también puede ser un punto. Como les decía hoy, poder establecer, no sé, en recursos humanos, la rotación de personal o la conformidad o disconformidad del personal. Es ahí donde empieza todo nuestro objetivo, el punto de dolor. Tenemos que empezar a encontrar patrones que nos permitan resolver ese punto de dolor. Después van a seguir apareciendo, no se crean que va a ser uno solo, van a ser muchos. A partir de saber cuál es el punto de dolor, empezamos a identificar qué datos vamos a necesitar. Y yo les puedo asegurar que en un 90% de los casos, los datos están dando vuelta en la empresa. Ya sea que estén en Excel que genera una persona, que se bajen de reportes que entrega la herramienta con la que estamos trabajando, CRM, ERP, todas esas herramientas me generan datos. Datos obtenidos de afuera, como les decía, datos públicos. Esos datos públicos los puedo incorporar. Una vez que tengo todos esos datos, los tengo que recopilar, darles una forma que sean únicos y exclusivos para lo que yo voy a utilizar ahora. Esos datos van a quedar guardados en los formatos que estén para que yo pueda después utilizarlo en los tableros. ¿Qué quiere decir esto? No pueden ser datos que van y vienen, me los cambian todos los días. Tenemos que ir al dato ya formado y que si hay cambios quede claramente mostrado cuál fue, que haya una trazabilidad del cambio. Limpiar los datos, esto es fundamental porque los datos de donde vienen no siempre están puestos en el formato que nosotros necesitamos. O sea,
no siempre los datos están limpios y puede pasarnos que tengamos datos que vienen con formatos de fechas distintos, que necesitemos desagregar el área de la sucursal de un banco del nombre del banco. Los datos pueden venir en 1000 formatos distintos, sobre todo si vienen de Excel. Sobre todo si vienen de Excel. No es lo mismo Excel que lo que van a necesitar las herramientas Tableau o MicroStrategy. Y a veces el Excel tiene, los datos vienen bien, pero hay que hacer ciertos agregados para que pueda después manipularlos dentro de mi herramienta. Tenemos que modelar los datos, tenemos que darle una estructura tal de forma que tenga los datos que tenga, los pueda procesar en forma rápida. Eso se llama modelar datos. Una vez hecha la limpieza, vemos cómo le damos un formato para que la herramienta, sea cual fuese, los pueda interpretar rápidamente. Volviendo al paso anterior, muchas herramientas, Tableau o MicroStrategy, hacen limpieza de datos de los propios Excel que pueden venir o de las bases de datos, tienen un pequeño paso de limpieza que lo hacen ellos. A veces hay que ir un poquito más atrás y ser un poquito más laborioso, pero esto es la parte de inicio, pues tampoco le estoy diciendo que todo es simple, que ustedes se conectan y lo tienen. No, estos pasos tenemos que hacerlo, porque si no lo que vamos a mirar no va a coincidir con la realidad. Necesitamos tener que todos estos datos ocurran. Ahora, esto se hace una vez. Hablando de datos, se hace una vez. Y se hace cada vez que algo ocurra, llámese regulación gubernamental o ciertas cosas que a veces me hacen cambiar el formato, pero es muy probable que los datos los tenga y tenga que cambiar la forma en la que los estoy representando. Y por último, recién llego a la visualización de datos. La visualización de datos es algo que lo hago con las herramientas que ya les dije, pueden ser, yo les hablo de dos que son las que yo trabajo y Power BI aparte. Con cualquiera de ellas yo voy a lograr graficar y que sea más fácil de entender qué es lo que estoy representando. Poder ver las KPI, ahora vamos a ver un tablerito hecho muy simple, muy sencillo, y esto lo puede hacer cualquier persona que haya hecho un cursito básico de la herramienta. Es mucho más fácil de ver que, como me ha tocado ver en algunas empresas, unas tablas dinámicas que tienen 80 columnas que se pierde el sentido de la tabla dinámica. En este caso, jugando con filtros y demás, tengo el mismo resultado, pero graficado. Es más fácil de entender una gráfica que 2.500 millones de datos dando vuelta en una hoja de cálculo. Una vez hecho que encontramos el punto de dolor y nos pusimos a trabajar y empezamos a encontrar formas, patrones y información que nos permitan resolver ese punto de dolor, viene lo que es la mejora continua. Entonces esto ya no queda acá, es como yo le decía recién, tenemos un punto de dolor en un área de nuestra empresa. Avanzamos sobre ese área, pero después empiezan a venir otras áreas en donde vamos a tener que empezar a analizar fraude. No estaba dentro de los ítems, pero la detección de fraude, la auditoría, en
en un momento determinado, en una de las empresas en donde estaba, me solicitan que querían ver los prestadores cuánto estaban cobrando por determinado servicio. Y ocurre, eran prestadores médicos. Vieron la propaganda, no sé si en todos los países está la propaganda de las empresas de seguros médicos, de seguro de viajero. Y es un poco así. Una paella que te cae mal en España, no sé, Daniel me podrá desmentir, dicen 1.500 euros. Bueno, nosotros pudimos detectar que había prestadores que tenían muchísimas operaciones determinadas con muy bajo costo, pero que se empezaba a dudar de que esas operaciones, ahí parecía que había un patrón de cobrar un menor costo, pero en realidad no se hacían las operaciones, con respecto a otros que hacían pocas operaciones y que cobraban fortuna. Entonces, ¿qué se empezó a analizar? Bueno, vamos a ver qué ocurre con este que me dice que tiene tantas operaciones al año, pero vamos a analizar el costo de este. ¿Por qué si la media es de N cantidad de dólares, hay uno que me está cobrando el 60, el 80% por arriba, y otro que está haciendo muchísimas, pero por debajo de la media? Entonces empezaron a encontrar patrones la gente de auditoría y empezaron a trabajar sobre eso. Entonces, ya podemos empezar a tomar decisiones basadas en los datos. Y después, bueno, hay que realizar ajustes y demás, pero eso, ¿qué ocurre? Cuando una consultora se presta de tener calidad de atención al público, lo que va a hacer es ir a hacer su trabajo y no estar todo el tiempo en el cliente, no tener un empleado dentro del cliente, pues entonces ya no es una consultoría de datos, es una venta de recursos. Sí es el coach, sí es el coach. Entonces, cuando esto ocurre y empezamos con las mejoras continuas, lo que tiene que estar el consultor es para acompañar ese proceso y, y decirles e informarles los pasos que tienen que seguir y después, bueno, acompañar eso y capacitar, fundamentalmente capacitar a los recursos en esas informaciones. A partir de todos estos datos tenemos que empezar a buscar cuál es el impacto que tuvo nuestra incorporación de analítica predictiva. O sea, primero lo que les vine hablando es de la forma de incorporar procesos con el menor costo posible. Por lo tanto, una de las cuestiones a analizar es el ROI que nos dejó este proceso. Posteriormente, ver cómo a partir de incorporar información, ya sea con análisis de BI o con análisis de predictiva, cómo ha ido mejorando nuestro negocio. Eso es fácil de tener. Cómo fuimos año contra año, cómo fuimos mes de este año contra el mes del año pasado. Entonces, todos esos indicadores nos van a decir a nosotros cómo estamos y si tomamos eso podemos hacer una proyección, un forecast de cómo va a seguir creciendo nuestra empresa. Y les puedo asegurar que forecast es un modelo predictivo que tiene muchos paquetes que utilizan lenguajes como Python o R y herramientas de altísimo costo. Sin embargo, en cualquiera de las herramientas que les vengo mencionando, de las tres, ustedes pueden hacer un forecast con apretar un botón. Esto es así de simple. Lo que necesito es tener información. Si no, es imposible. Bueno, a partir de ahí, evaluar cómo, bueno,
cómo ha ido y a partir de allí ver cómo han creado nuestra rentabilidad. Creo que ahí nosotros ya tenemos elementos sobrados ya a esta altura para decir, bueno, yo ya di el paso, me fui a un cloud y estoy ya incorporando y poniendo inteligencia artificial a mi servicio. Porque les aclaro algo, inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, las herramientas de dibujito, eso es inteligencia artificial para muchas cosas importantes. ChatGPT, Gemini, a mí me han permitido hacer presentaciones. Yo soy muy malo escribiendo, pero he tenido que escribir algún cuento y gracias a la orientación de ChatGPT pude presentar algo posible y lo adapté a lo que a mí me parecía. No es que no sirve, sirve y mucho, pero para lo que es el negocio, la inteligencia artificial debe estar basada en el negocio, en el modelo de datos y en los datos que yo tengo. Y entonces ahí la inteligencia artificial cobra un valor relevante. Cualquiera de las herramientas lo tienen, ya que ya a esta altura ustedes podrían estar dando un paso de calidad. Y vieron cómo fuimos creciendo de empezar con tener herramientas free y si hicimos las apuntamos al nudo de nuestro problema, pudimos encontrar los patrones, pudimos ir resolviendo, pudimos medir esa resolución, pudimos encontrar rentabilidad en lo que hicimos, mejor posicionamiento, ya estamos hablando de que ahora sí me puedo pasar a un cloud. ¿Esto es tan rápido como lo que yo les cuento? No, para nada es tan rápido. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo y también tengo que decirles, lleva sus idas y vueltas, sus contramarchas. No es todo tan lindo y todo tan... Nos sentamos, lo analizamos, lo hicimos y salimos todos. No, hay que ser claro que también hay momentos en donde estamos analizando un camino y por ahí no es el camino que hacer, sino que tenemos que volver un paso atrás, pero ya avanzamos 3. Volver uno atrás no me cambia. ¿Y cuánto invertí? Lo que haya que haber invertido en horas de consultoría o no, porque por ahí todo lo que hicieron cuando va el consultor le dice, mira, hay que retocar esto y esto, y ustedes saben hacerlo, y tampoco pasa por ahí. Entonces, ya pasamos por todos los estadios y ya podemos decir que estamos en una etapa sustancialmente superior. Bien. Yo no tengo para mirar la hora, no sé exactamente cómo vamos con el tiempo. Si me dices Daniel o Oscar. Vamos bien, tranquilo, tranquilo. Tú continúa. ¿Cuál es el futuro que tiene la analítica predictiva? Y acá sí volvemos a entrar en la incertidumbre. Sensores, Big Data, redes neuronales, inteligencia artificial. Bueno, ya inteligencia artificial ya la metimos en el punto anterior. Redes neuronales, Big Data, sensores, van a necesitar o van a... sí, bien digo, van a necesitar que la empresa haya tenido una evolución. Por eso es el futuro. Muchas empresas ya están usando Big Data y están aplicando redes neuronales. No muchas están aplicando sensorización, porque ¿para qué sirve el Big Data? El Big Data sirve para controlar todo lo que ocurre en la empresa, desde el ingreso a los estacionamientos, la lectura de imágenes, la detección de rostros. Estamos hablando de algo muy, muy por encima de lo que es lo que podemos llegar con nuestra inteligencia predictiva hoy
o no, o no. Hace poco tuvimos una charla con una gente que quería aplicar Big Data para la detección de rostros, no para identificar a la persona, sino querían saber cuántas veces una persona iba a su tienda. Una forma de medir el prospecto. Otra empresa, esta sí bastante grande, nos pedía, que todavía ese proyecto está en danza, era muy interesante, saber vía los celulares, que ellos ya tenían detectado, qué parte de las tiendas recorrían. ¿Por qué? Las tiendas se habían transformado en tiendas de muestra. Ya prácticamente la tienda de venta no les interesaba, pero sí habían detectado a través de todas sus herramientas y de analítica predictiva, que la gente compraba en línea, pero iba a ver el producto primero a una tienda. Entonces querían saber cuáles eran los puntos en donde la gente más se detenía a mirar. Quería saber cuáles eran los caminos que hacía la gente para encontrar los patrones. Si yo me paro en televisores de 50 pulgadas y después voy a un equipo de audio, ¿cuánta gente hacía ese recorrido para poder entender el comportamiento del usuario? Eso todavía no se llegó a iniciar. El de detección de rostros, sí. Entonces, hay un montón de cosas que, dependiendo del área en donde ustedes estén, van a ver que más temprano que tarde van a poder empezar a pensar en estas cosas. Es imposible si no dimos el primer paso. Ahora, si ya dimos el primer paso, ¿por qué no soñar en el futuro? El futuro está acá a la vuelta de la esquina, dijo alguien. Y es cierto, dentro de 6 horas ya, dentro de 12 horas ya es mañana, ya es el futuro. Entonces, las pymes se tienen que preparar en serio para estos desafíos. No se crean que todas las grandes empresas tienen todos estos elementos tan desarrollados y tan pulidos. Una ventaja que tienen las pymes, es una ventaja pero absoluta, es que pueden planificar mejor los tiempos que las grandes organizaciones. Un proyecto que se inició, que iba a durar un año, se inició en 2023, había pasado un año y no se había avanzado el 10%, por idas y vueltas, porque hay muchas cosas, muchos conflictos que resolver, y no avanzaron un 10%. Eso en las pymes no ocurre. No ocurre porque todos están visualizando inmediatamente qué es lo que necesitan y cómo están interpretando los datos. En las grandes empresas esto no es tan fácil de ver. Por ejemplo, las tiendas medían ventas por el volumen de las tiendas, pero la gente de control de gestión medía ventas por más cosas que había en los alrededores de la tienda. Entonces nunca le cerró a nadie qué ventas eran ventas. Eso lleva a una discusión que es discutir el sexo de los ángeles. Chicos, pónganse de acuerdo. Ventas sucursal, ventas gestión. Era tan simple como eso. Sin embargo, eso llevó un tiempo de discusión interminable. Eso ya habla de otra cosa, que es la política de
quién es el dueño de los datos, y esto en las pymes es mucho más fácil poder ponerse de acuerdo. ¿Puede existir la misma controversia? Sí, pero es más fácil ponerse de acuerdo. Es una reunión, son 2 horas, y a las 2 horas ya salimos con todo, con todo establecido. Eso es gobierno de datos. En las pymes logramos el gobierno de datos en forma mucho más sencilla, mucho más rápida, y en definitiva, si no nos ponemos de acuerdo, va a haber una persona que es el dueño, el director, el CEO, quien sea, que va a decir, bueno, esto es así y así. Es tan simple como eso. Entonces las pymes tienen mucha más facilidad para llegar a estos, eh, a encontrar que la analítica predictiva es mucho más simple, mucho más fácil de llegar que lo que ocurre muchas veces en las grandes empresas que invierten fortunas, que invierten fortunas. ¿Qué es lo que necesitamos? Mentalidad de innovación. Todo lo que les dije antes, Big Data, sensorización de la línea de producción, captura de imágenes para detección de rostros, seguridad industrial, etcétera, etcétera. Innovar es más fácil y más rápido en una pyme que en una gran empresa, porque una gran empresa es un gran elefante blanco que hay que moverlo. Sí hay que hacer inversión en formación. Es necesario que la gente que va a iniciar esto tenga bien en claro con qué lo va a usar y se forme para poder usar las herramientas que necesita. Entonces es necesario que haya gente que esté preparada para prosperar en el entorno digital. Esto es una revolución digital que empieza a surgir en muchas empresas. Y después estar abierto a adoptar nuevas tecnologías cuando lo requiera. Pero ¿qué pasa? Yo ya estoy haciendo cosas, o sea, el advenimiento de las tiendas digitales. La venta, como les decía, por WhatsApp, es incorporar tecnología. Pareciera que no, porque lo tenemos al alcance de la mano, pero es incorporar tecnología. Los bots que hay en WhatsApp, hay bots que son mortales como trabajan en organismos oficiales. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un bot que es tremendo lo que trabaja. Han hecho también una cosa muy, 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 muy bien hecha. Y el bot a la persona que entra le resuelve un montón de cosas. Yo no digo que sea un bot, sino digo que son las nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías están ahí cerquita, no están tan lejos. Tampoco hay que pasarse la vida buscando, porque hoy este cuadrito de confusión sobre plataformas, nube, nombre, marca, big data, sensores, red neuronal, me lleva a complicarme la existencia. Pero sí empezar a participar de lugares en donde se esté hablando de esto y se empiece a ver qué es lo que yo voy a usar y en qué me va a beneficiar, porque si no pasa a ser una moda. Y cuando hicieron una moda, ahí invirtieron guita que seguramente al corto tiempo no les va a dar resultado. Tienen que buscar y hacer cosas que les sean totalmente útiles para ustedes. Y hoy red neuronal se usa a través de aplicaciones. Habría que ver cómo se podría utilizar una red neuronal en determinada empresa, pero las herramientas la usan. Entonces, ¿me complico la vida entendiendo que es una red neuronal o la uso? ¿Me complico la vida en tratando de entender qué hace un cloud o lo uso? Y entonces ahí empiezan los tips que yo tengo que tener. Bueno, como conclusión a las PPT, y paso a mostrarle algunas cositas,
Hoy el hecho de volcarnos a tener una organización basada en datos y una analítica predictiva nos permite encontrar patrones que nos traban y descubrir oportunidades de crecimiento, que son las dos cosas: por qué estamos trabados, qué es lo que podemos mejorar y qué y cómo crecimos y cómo aprovechamos oportunidades. Esto da un crecimiento sostenible, sin duda alguna, porque esto es hacer, medir y volver a medir y volver a hacer, y es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso que me va a permitir a mí crecer en todos los sentidos, inclusive si tengo que dar un viraje con respecto a mi orientación de la empresa. Entonces, esto es nada, el crecimiento sostenible también viene con las herramientas adecuadas, y las herramientas adecuadas, nada, hay que empezar a ir caminando, ir viendo, ir encontrando qué herramientas rápidas de simple uso que me requieran que mi propia empresa las pueda resolver, son las mejores herramientas para poder dar un salto de calidad en todo esto. Entonces, ¿qué le hace falta a una pyme para iniciar este camino o para continuarlo si en algún momento lo inició y después quedó trunco? Sentarse a conversar, a empezar a buscar y explorar estas oportunidades, y a partir de ahí continuar el camino, empezarlo, eso va a depender de cómo están, y ver cuáles serían los pasos a seguir desde mi situación actual hacia el futuro que yo quiero. Sabemos que todo es cambiante, sabemos que, vuelvo a usar el término, que todo es una gran cuestión de no saber dónde estamos, ¿eh? Esto nos da una incertidumbre absoluta, siempre la vamos a tener. Pero cambiemos el nivel de la incertidumbre para que esa incertidumbre, mientras estamos con esa incertidumbre encima, podamos crecer. Y nunca nos la vamos a sacar de encima, pero creciendo es otra la posición y encontrando nuevos mercados. Tengan en cuenta que hoy cada vez más los productos entre sí se parecen. Fíjense a qué situación hemos llegado. Yo hace algunos años atrás, tengo varios en mi haber, podía identificar un Fiat de un Ford, de un Chevrolet. Hoy, si bien de frente, y no es por la marca que tienen adelante, no me doy cuenta. Puede ser un Honda, puede ser un coche japonés, un coche coreano. Si va de atrás, puedo verlo por su nombre y ahí me doy cuenta. Pero cada vez hay menos diferenciación en los productos. Y ahí es donde debemos ser inteligentes y contar con datos para que si no podemos diferenciarnos en nuestro producto, nos podamos sí diferenciar en nuestro servicio, sí generar ventajas competitivas, sí generar situaciones que nos den diferencia y que seamos opción ante otra empresa. Y sabiendo qué es lo que nos va a pasar, sabiendo que vamos a buscar datos públicos cuando los necesitemos, si importamos o exportamos, vamos a buscar toda la información pública que exista, que hay y mucha, y con eso vamos a empezar a construir nuestro universo de datos. Hasta acá todo bien. Bueno, antes de pasar a dudas, consultas, inquietudes, voy a mostrarle algo de lo que... primero voy a mostrarles un tablero hecho con Tableau,
¿Se ve ahí el tablero? Correcto, se ve, Gerardo. Muchas gracias. Este es un pequeño tablero. Es un pequeño tablero clásico que me va a mostrar un sumario de los indicadores claves de mi empresa, me va a mostrar relación de productos y de clientes que yo no estoy muy conforme como se hizo. Pero en una hoja y con elementos muy simples, que estos datos están en cualquier empresa. No hay forma que estos datos no estén. Así, así chicos, ustedes estén anotando en un papel cada venta, cada transacción, estos datos están. Entonces, puedo ver las ganancias, puedo ver las ventas, el total de órdenes, puedo ver las órdenes por cliente, cómo fue en mi red, en mi serial time, las ventas contra la ganancia. Esto, esto se hace sin grandes cosas. Esto está hecho en Tableau Public, ¿eh? Esta es la versión free de Tableau. Como digo, lo podemos hacer en cualquiera de las versiones. Puedo tener la hoja de productos, ¿sí? Donde me va a dar información sobre las ventas, sobre las ganancias, sobre el ratio. Yo puedo rápidamente ir viendo, ir visualizando el ratio de rentabilidad por región. Esta región viene bastante complicadita, tiene una tiene una baja del 144%. Habría que saber qué es lo que ocurrió allí, o por qué, o si es una pérdida que yo ya estaba estipulando y que la generé por una necesidad de vaciamiento de stock, por ejemplo, en donde yo puedo generarle filtros nuevos, puedo poner y jugar con la información que yo quiera en el momento que quiera. Esto de conociendo el customer no es algo que yo lo hubiese hecho así al menos, pero fíjense en que tengo total de ventas, la ganancia que me generaron esas ventas, la cantidad de órdenes, en dónde dentro de ese área fueron las órdenes a nivel de localidad, a nivel de provincia o estado. Eh, puedo hacer y separar, y esto se hace muy, con 20 horas de capacitación de un recurso propio de la empresa, para que no conozca Tableau, sino que conozca cómo aprovechar Tableau para su negocio, y puede tener un tablero de esta forma. Este está hecho con Public. Lo hubiese querido hacer con MicroStrategy, también lo hubiese hecho con MicroStrategy. Hay algunas diferencias sutiles, no más, pero vuelvo a mostrar todo esto. Y puedo agregar más cosas. Pero si yo ya obtuve esto, preparé a mi personal, ¿sí? Y por allí asumo que puede necesitar la consultoría o el coaching de alguien para hacerlo, posiblemente el primero, pero una vez que hizo dos, tres, ya lo tiene claro. O sea que ahí estamos viendo que no necesitamos gran cantidad de dinero para poder hacer esto. Bueno, y ya terminando, el último proyecto con el que estamos trabajando nosotros, ponía ahí producción, sensores, déjenme ver. Les voy a mostrar porque por allí no todo el mundo está obligado a entender que es una cinta o una línea de envasado.
Y con esto doy paso a las preguntas. En el año pasado, cerca de agosto, septiembre, hicimos una charla con empresarios en donde me encontré con una gente que yo conocía desde hace 20 años y que habíamos dejado de tener contacto por razones ajenas, por caminos que uno va tomando. Yo vengo del área de la electrónica y ellos tienen una empresa que vende aguas envasadas, aguas gasificadas. No es tan grande la imagen, pero con todo lo que está abierto. Entonces, hablando de puntos de dolor, dice, yo tengo un punto de dolor tremendo en lo que hace a mi línea de producción. Básicamente una línea de envasado es algo así. Él tiene aquí a la salida una máquina determinada, coloca las botellas de distintos tamaños, pasa por aquí, la llena, la etiqueta, y por acá hay puestos en donde se va chequeando que el producto esté bien, que el volumen esté bien, que no esté perdiendo una botella, que no esté mal tapada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que me planteó es que él veía que la producción tenía muchos altibajos con respecto a la misma cantidad de productos que necesitaba. Entonces lo primero que hicimos fue decir, bueno, yo tengo que medir la velocidad de tu cinta, tengo que medir la cantidad de productos que entran, la cantidad de productos que vas desperdiciando por lugar y clasificarlos. ¿Por qué? Y finalmente cuánto producto final salió en un tiempo determinado. Eso nos llevó a que se discutieran un montón de cosas y empezar a hacerlo. Pusimos para medir la velocidad de cinta, de encontrar los momentos de parada que tenía la cinta para ver si había recurrencia, poder determinar puestos para que se sacaran las botellas que no cumplían con los requisitos de ser un buen producto, se sacaron en dos lugares distintos. En uno la etiqueta, si la etiqueta venía mal, era un solo producto o eran varios, y poder tomar la determinación de parar la máquina y ajustarla. Esos ajustes de máquina se cargaban en una tablet, después quedaban en un SBS para que lo incorporáramos. Bueno, esto todavía no lo terminamos, estamos en un proyecto, pero ¿qué se encontró? Primero, que la velocidad de la cinta nunca era, no era nunca. La velocidad de la cinta en algunos momentos era más baja. Obviamente, si es más baja, produce más problemas y menos producción. Y no debería ser así, la velocidad de la cinta debería ser continua. Bueno, empezaron a ver, se reunieron y encontraron que esto venía de un problema histórico que nunca le habían dado solución. Se pusieron a trabajar para que esto fuese igual. Se detectó que había muy poco problema de etiquetas y sí mucho problema de cierres, pérdidas y demás. Eso ahora nosotros estamos en la etapa de calidad de datos. ¿Por qué? Porque tuvimos que construir un dispositivo que colectara los datos de los sensores y encontrar una forma de transmitirlos para que se pudiesen procesar después y llevarlo al tabló. Bueno, mientras estamos viendo la calidad de datos, que por ruido no se corte la transmisión, que los datos que estamos informando sean los que coinciden. Si informamos que hubo 100 botellas que entraron, se descartaron 5, salieron 95. Que no haya factores externos que nos estén afectando la calidad de los datos, y si es así, cómo resolverlo. Se capacitó a una persona para hacer los tablós. Entonces esa persona no está haciendo un tabló tan completo como este.
lo está haciendo en base a las necesidades. Nosotros estamos trabajando con ello, viendo que la calidad de datos exista. Una vez que existe, nosotros abandonamos este tema, salvo que nos pida algo en producción. ¿Qué quieren saber ahí? La velocidad de la línea, que sea constante, cuándo arranca, cuándo se detiene, cuándo hay un problema antes, que faltan botellas, o faltan botellas, cuándo hay un problema en la llenadora, cuántas veces se repite, y ver cómo se va a comprobar, a comportar esto tomando medidas. De movida ya hicieron algo, que es algo que venía de años, es hacer la estabilización de la velocidad de la cinta de transporte. No terminado esto, y mientras estamos en la etapa de verificar la calidad de los datos, nos plantea otro segundo punto de dolor. Ni nos llevó, les aclaro, ni nos llevó a ver el tema de venta, de marketing, no, su punto de dolor está acá. Ahora, el segundo punto de dolor es el sistema de envío del producto. Hay, creo que son 8 camiones y 3 tráficos, una cosa así. Bueno, quiere saber cuándo llegan a cada punto a cada cliente, qué tiempo demoran, cuánto demoran, si hay problemas en las calles que sean repetitivos. Y ya saben ellos que hay cortes, hay marchas, hay puntos que son puntos neurálgicos que siempre van a tener problemas, pero no lo pudieron cuantificar hasta ahora en valor monetario. Bueno, ahora estamos haciendo una pequeña prueba con los propios celulares para ver esta cuestión. Después tendrán que comprar ahí sí verdaderas, ya directamente lo que les propongo es comprar sistemas y que instalen sistemas de seguridad, que ya no sea solamente eso, sino que si bien ellos no tienen grandes problemas con la zona en donde recorren sus camiones y su tráfico, nunca están exentos de que haya un problema con un robo, algo parecido, un choque y un accidente, no sé, X. Entonces eso nosotros hoy, con lo que le estamos planteando, no lo podemos hacer. Medimos nada más que una cosa. Le dijimos, bueno, el paso evolutivo es que si a vos te parece que esto está resolviendo tu punto de dolor en cuanto a las entregas, no te quedes acá. Avanzar un paso más adelante, que hasta ahora ellos no lo tenían en cuenta, pero cuando empezaron a ver los planteos, les empezó a gustar. Claro, ahí hay una inversión grande o importante, pero creo que va a ser una inversión que les va a dar su fruto. Esta gente hasta ahora no me dijo que tuviesen problema con las ventas, no me dijo que tuviesen problema con los recursos humanos, nada. Su problema está todo en la parte operativa. Bueno, ahora estamos, una vez que terminemos de validar y demos como cerrada la calidad de los datos, ya pasaremos a la segunda parte. Pero mientras tanto ellos están viendo que toda la información la sacan por un tabló. Pusieron una base de datos MySQL. Nosotros hicimos una automatización pequeña, un RPA. Bueno, y están trabajando. Así que eso es, por ejemplo, para mostrar o para decir dónde están los puntos de dolor y cómo encararlos, y que en este caso a ellos les está dando resultados. Están descubriendo patrones que lo sabían, que sabían, pero no lo veían graficado y no podían cuantificarlo económicamente. Hoy, gracias a esto, lo vieron, lo cuantificaron, y están mejorando todo este punto de dolor que para ellos era la línea de producción. Listo, gente, hasta acá. Quedo a su disposición. Muy bien. Cualquier consulta.
Muy bien, Gerardo. A ver Voy si a dejar de podemos poner compartir. tu... Sí, a ver si podemos poner tu webcam otra vez, que como que se ha Mi, ido. A ver si se podemos conectarte la perdón. webcam otra vez. Sí, ya conectamos la webcam. Ah, A ver si te vamos a deja. cambiar de webcam. Sí, se ha ido mi webcam. Ahí, perfecto. Eh, Vale, si quieres mostrar algo de lo que estabas sí, mostrando mientras hacen las preguntas, por si te preguntan. Vale, y efectivamente pasamos al turno de preguntas. Si queréis hacer la pregunta directamente a Gerardo vía webcam, yo os abro la cámara y en la webcam no tenéis más que levantar la mano, accionando el iconito levantar mano. Ahí tenemos a Oscar que nos va a ayudar. Donde pone reaccionar, levantáis la mano. Exacto. Y nosotros os abrimos micro y webcam, ¿vale? Eh, si no por el chat, pero siempre preferimos que participéis directamente vía webcam o micro. Levantáis la mano o directamente conectáis la webcam y ya podéis entrar en el stage, ¿vale? En el escenario, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y además, ok, vale, aquí tenemos una pregunta de Julián que decía: ¿qué base de datos recomienda implementar para que no se quede corta o colgada con la ingesta de mediciones de los sensores en tiempo real y con las peticiones de lectura para que una IA realice analítica, predicción y recomendaciones de mantenimiento predictivo de tiempo real? bien. Acá hay un tema que es básico. ¿Qué volumen de datos es el que estás manejando? Porque de acuerdo al volumen de datos que estés manejando es lo que vos vas a poder, eh, vas a necesitar. Si tu volumen de datos es muy alto, tenés que estar hablando básicamente de una base de datos. Hoy SQL Server y Oracle son dos bases que son relativamente parejas en cuanto a rendimiento, en cuanto a costos que vos podés utilizar y no tenés problema. Yo te diría, ese Oracle tiene desde hace muchos años mucho más optimizado todos los sistemas de captura de datos y de indexación de los que vos necesites. Ahora, si el volumen es muy alto, ya tendrías que estar hablando de irte a Big Data. Eso va a depender, como vos lo querés en tiempo real y necesitas velocidad, es muy probable que si tus datos son muy altos, directamente, aunque no cumplas una de las B de Big Data, pero sí vas a tener volumen y vas a necesitar velocidad, sí, te conviene ir a Big Data. Si no, no sé, yo te digo, hace muchísimos años estábamos cargando una base de datos Oracle por día y en una ventana muy corta de 120 a 160 millones de registros. Eh, y eso se cargaba sin tener sin que la base se mosqueara. Pero también ahí tienes que tener en cuenta, ¿va a estar en cloud o la tenés on-premise? Si va a ser Big Data, la tenés en cloud, no vas a tener tanto problema. Si la tenés una base de datos on-premise, bueno, ahí tenés otro factor, que es el servidor con el cual vas a estar trabajando. Si es así, yo te diría es una solución cloud. Eh, y bueno, ahí tendrías que hacer esa diferencia. Y después, si vas a trabajar predictiva, depende con qué lo trabajes. Lo vas a trabajar con Python, lo vas a trabajar con R. No te va a cambiar el lenguaje en función de la velocidad de respuesta. ¿Ok? No en particular, tanto Tableau como MicroStrategy, como Power BI, si vos necesitas una respuesta que sea directa, tal vez no estén tan en condiciones de darte esa inmediatez. Vale, aquí tenemos a Ricardo. No sé si Ricardo quieres hacer alguna pregunta, que te has puesto la webcam. Bueno, una webcam que no se sabe dónde enchufa. Ricardo Romero.
Ricardo Romero, Ricardo Romero. Estamos ahí viendo tu webcam. Vale, pues debe ser que se ha equivocado. Bueno, tenemos unos minutos todavía con Gerardo. Podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano o directamente ponéis la cámara y entráis aquí en el escenario a conversar con Gerardo. Tenemos unos minutos todavía. Gerardo, una pregunta. Digamos, tú has enseñado Sí, un cuadro de mandos con Tableau. Normalmente tienes algunas herramientas para cuadro de mandos o para lo que es la analítica, así como te han comentado el tema de la base de datos, para la parte de la analítica de los cuadros de mando, sobre todo, ¿trabajas con algunas herramientas o depende del proyecto, trabajas con una o trabajas con otra? Y luego, a nivel de no, precios, mira, porque yo tengo entendido que Tableau, por ejemplo, es un producto un poco caro, quizá, ¿no? No sé, a nivel de precios para una pyme, ¿cuál recomiendas? mira, no, mira, para trabajar hoy por hoy, si vos vas a Power BI, por allí en la línea de, mm, de los productos de Microsoft, seguramente va a ser la versión más económica. Ahora, si yo te digo entre Tableau y MicroStrategy, cualquiera de las dos tiene lo mismo, los dos manejan los modelos matemáticos, las dos te hacen attrition, las dos te hacen forecast, tendencia, podés evaluar precio futuro, con cualquiera de las dos lo podés hacer. Lo que hoy entiendo que Tableau está mucho más accesible que MicroStrategy, pero si al mismo tiempo las herramientas de analítica clásicas, SPS, SPS es la herramienta por excelencia de IBM, pero es carísima. Yo te digo, no me voy de cualquiera de las dos que te he mencionado. Lo puedes hacer si vos usas Python, ¿no? Próximamente estoy haciendo un video con la diferenciación, cálculo de precio de venta futura, hecho con Python y hecho con Tableau. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo de desarrollo. El tiempo hombre-máquina que te lleva a hacer una asociación y poder establecer una tendencia con Python es mucho más alto que el que te lleva a hacerlo con Tableau y el resultado es el mismo. Entonces, puedes usar muchas herramientas. Cuando vas a herramientas de lenguaje, lo que ya necesitas entrar es en personas capacitadas. Hoy una persona con Python tiene un costo y una persona con R todavía tiene mucho más costo. Y después el resultado de poder agrupar. Yo ahí no mostré predictiva, pero ese tablero de mando simple, que es un tablero de mando BI, lo hace una persona que no tiene conocimientos técnicos. Y después un forecast lo hace una persona que sabe lo que necesita. ¿Mm? Y por eso te digo, hablo de esas dos herramientas. Hoy no hay que olvidar que si vos vas a Tableau, lo que es inteligencia artificial aplicada es un plus muy fuerte con respecto a cualquier otra herramienta. En Tableau Cloud vos tenés la posibilidad de generar un tablero, aplicar la inteligencia artificial a ese tablero para que determine determinadas cuestiones basadas en tus datos, pero no hacia afuera, sino que están todos hacia adentro. Y te envíe ese informe con una estadística descriptiva aparte de los datos, y llega a los lugares que quieras que llegue con los filtros necesarios. O sea, si quieres llevarlo a sucursal, simplemente aplicas el filtro de sucursal y todos los días le llega a su gerente el de su sucursal, no el de todas las sucursales. Tiene una agilidad muy interesante y o sea, MicroStrategy hace lo mismo, pero creo que MicroStrategy está todavía más caro y es un poquito más complejo MicroStrategy en el momento de modelar.
Pues MicroStrategy viene no de soluciones departamentales, sino sigue teniendo la idea de soluciones corporativas, cosa que tanto Power BI como Tableau ha cambiado sustancialmente. Vale, Gerardo, no sé si nos podrías recordar los servicios que tú ofreces, digamos, son para que la gente que nos esté viendo que puedan ponerse en contacto, bueno, o con nosotros o contigo directamente, a ver si puedes poner el mail al que quieres que se contacten y explícanos un poquito Bien, en el chat y explícanos un poquito, Gerardo, cuáles son los servicios que ofreces. bien. Lo que nosotros ofrecemos es lo que es, eh, déjame ver que no me está escribiendo. Ah, lo que es todo lo que sea consultoría para la implementación de modelos desde BI analíticos, todo lo que se necesite. No solo, ahí le estoy pasando el mail, ahí está. No solo en el plano de lo meramente construcción de tableros y generación de datos, sino como veían, al estar con, al tener una fuerte base de electrónica, todo lo que implica manejos de otras cuestiones, como en este caso lo que estamos trabajando, que a mí me apasiona, que es el hecho de poner sensores y de medir líneas de producción, me encanta, me apasiona. Pero eso, la capacitación de los recursos. La capacitación del recurso para dos puntos. Acá hay que separar un poquito. Cuando me contratan para dar Tableau, enseño Tableau. Ahora, cuando es una empresa que está recién iniciando sus pasos, hago un mix entre Tableau y análisis de datos para poder entender en qué caso, cómo usar Tableau para obtener qué cosa. Entonces, lo que busco es que haya un mix entre lo que va a tener que hacer en el día a día y cómo puede utilizar la herramienta para eso. Y después hacemos coaching. Hay empresas que dicen, bueno, yo ya tengo todo esto encaminado, pero necesitamos dar un paso evolutivo. Bueno, vamos y asesoramos a la gente que esté haciendo el desarrollo en aplicar algunas cosas que les pueden estar faltando. O sea que vamos en el punta a punta, desde la captura de datos hasta la entrega de los tableros, pasando por la formación de recursos. ¿Tienes algunos sectores en los que trabajéis más que otros? No, mira, hasta ahora no venía metido tanto en el área de producción. Sí tengo mucha experiencia en retail, en turismo, que es un área apasionante. Y lo que hace a... perdón, y lo que hace a banca. Hay muchas empresas que proveen tarjetas de crédito, no, que no sería banca, perdón, el término es equivocado, es fintech. Fintech. Esas serían las áreas donde más presencia tengo. Te dejo la web. Sí. Bueno, aunque creo que en el mail veis el dominio. Sí, Se puede ver el exactamente, dominio. Ahí está, exactamente. perfecto. Oscar, si quieres pasarlo ahí al público. Eh, no, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier inquietud, sin ningún tipo de compromiso de nada, eh, lo pueden hacer, porque cuando uno es formador, uno es capacitador, eh, lo que le sale de adentro es explicar algo para resolver una situación, así que no hay ningún inconveniente en que me consulten. Ok, Y si vale, no, pues a través Gerardo. de ustedes. Exacto. Pues nada, estaros atentos porque vamos a seguir haciendo webinars de forma regular con Gerardo. Vamos a retomar
el tema de los webinars, así que ponernos en las listas blancas, ya sabéis, tecnowebinars.com, tecnoconference.com, para que podáis asistir a los próximos webinars que vamos a ir haciendo con Gerardo Tetza desde Buenos Aires. Pues nada, muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo. A ti, Daniel, y bueno, es un gusto de vuelta estar contigo compartiendo este espacio. Muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes para todos. Fantástico. Y nada, a todos los que todavía estáis por aquí, pues nada, muchas gracias, estar atentos. Ya os digo que hemos tenido hasta 50 personas conectadas al webinar de hoy. Así que nada, un gustazo y hasta la próxima. Adiós desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Adiós.